Fíjate que vi en las redes sociales un post, un tema que decía el encabezado cuando el pastor ora en lenguas. Viene mucho a colación y yo quise hacer este video hablando del tema porque en la intimidad, en nuestra relación con Jesucristo y obviamente con el cumplimiento de la promesa del Padre, por lo cual Jesús dijo, me voy, pero les conviene que me vayan, que es a través del Espíritu Santo, Él nos ha estado mostrando la importancia de en este último tiempo, cuando la maldad se multiplique, que no podemos negar que la maldad se ha multiplicado, que iba a derramar de su espíritu mayormente. La luz iba a brillar más, iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y nos estaba mostrando, me estaba hablando, me estaba diciendo, me estaba guiando. Es importante que uses las lenguas, porque vas a tener que discernir en el espíritu. Si los espíritus son de Dios, si la voz que estás recibiendo es la voz de Dios, y por eso yo le di a mi pueblo, a mi gente, el don de lenguas, para que bloquearas cualquier otra frecuencia, otra cosa, y te conectes directamente. Prácticamente eso es. No voy a ir a escrituras porque mi ministerio o estos videos, estas pláticas, no son para decirte, mira, ahí está el versículo, sino para eh, eh, sacudir algo en tu corazón y que tú busques en la Biblia. Porque ese es el cristianismo, ese es el ser discípulo de Jesús, que yo voy y yo busco y yo tengo una relación viva con Él, con su palabra, con su espíritu, en oración, con la persona de Jesús. Entonces yo no quiero ir y decirte, sí dice, no, sino que tú vayas y busques los versículos, pero en la primera parte donde vemos las lenguas en la Biblia, eh, pues es en el día de Pentecostés, dice que vinieron lenguas de fuego y cada uno hablaba como le diera, ¿no? Y otros dicen que no eran de su lenguaje, y pero los entendían lo que estaban diciendo, estaban proclamando el evangelio en otras lenguas, en otros idiomas. Entonces hay dos lenguas bíblicamente porque están mostradas. Una son las hablar un idioma que yo no conozco, y otra es las lenguas angelicales, que es algo, un lenguaje de tartamudos, que con el que oramos en el espíritu, sin saber o sin entender, o a veces un poquito de entendimiento en la mente, pero oramos en el espíritu para tener conexión con el espíritu de Dios y ser edificados en nuestro hombre interior. Eso es prácticamente el orar en lenguas, ¿no? Hay vertientes que creen que todas las personas oran en lenguas, ¿no? Y que orar en lenguas es ahora sí que forzoso de que tú tienes el Espíritu de Dios. La Biblia es muy clara también en eso. La Biblia dice que en el momento en el que tú verdaderamente arrepentiste en tu corazón y te rendiste y te humillaste ante Jesús y le dijiste en tu boca y en tu corazón, creyéndole y arrepentido, con este cambio de corazón, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor y perdóname y recíbeme y acéptame y te necesito, Jesús, ven a mi vida, que en ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros, da vida a nuestro espíritu, pero no somos sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en ese momento la persona es llena del Espíritu Santo. Haya una manifestación de un don del Espíritu, como puede ser profetizar, como puede ser orar en lenguas, como puede ser cualquier manifestación visual, o no la haya. Pero eso sucede, eso es bíblico. Pero entonces hay dos dones de lenguas. Uno puede ser, vamos a decir que tú llegas y hay una persona de China y tú estás hablando y no sabes ni qué estás diciendo, pero ella te está entendiendo. Pues hablas chino sin saber ya chino o cualquier otro idioma. Eso pasa y hay testimonios de que eso pasa. Pero el más común o lo más otra cosa que Dios hace, Dios quiere
sabe la importancia de que tenemos de que seamos edificados en nuestro hombre interior. Y a veces tenemos estos bloqueos de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros traumas nos detienen. Entonces Él Él quiere tener una conexión con nosotros. Pero para nosotros poder estar en el espíritu con nuestra mente y nuestra alma y nuestra carne acallada, para poder tener una comunicación con Él, a veces cuesta. Entonces Él existe en esto. ¿Qué es? Pues solo lo vas a entender en el espíritu. Pero yo no quiero explicar en esta oportunidad qué son las lenguas, porque estoy hablándole a creyentes, a discípulos, a seguidores de Jesucristo, redimidos por la sangre del Cordero. Entonces sabemos que existe el don de lenguas, aunque hay creyentes, y es respetable, que ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Ok, tú vas a ir al cielo si sigues a Jesús con lenguas o sin lenguas. Si tú obras Robert de vas a ir, y si sabes que eso no es de Dios, también vas a ir si tuviste al Hijo de Dios en tu vida y te rendiste a Él y caminaste con Él y conforme a Él. En lo personal yo considero y sé, porque está en la Biblia, que las lenguas angelicales son de Dios y que tienen un propósito. Y el mensaje que Dios nos ha estado dando es: usa tus lenguas. Usa tus lenguas, porque en los últimos tiempos, lo que hablábamos, imagínate que el Blue Beam te meta mensajes subliminales donde tú creas que Dios te está hablando. Tú necesitas comprobar eso. Y uno de los dones, además del discernimiento del espíritu, de la palabra de ciencia, de la profecía, es el orar en lenguas. Entonces, y Pablo lo dice, ¿no? Las lenguas cesarán. Entonces, es este don de lenguas. Entonces es algo, a ver, ahora, ¿cómo lo hago? Porque la Biblia dice que no lo haga en público. ¿Ok? Hay que ver el contexto de lo que Pablo está queriendo decir. Lo que él está queriendo comunicar es: mira, el objetivo número 1 de las lenguas es el edificar el hombre interior. Entonces, las lenguas son para que yo las use cuando yo me levanto en la mañana y me presento delante del Espíritu Santo en silencio, medito y le pido: Señor, te necesito, te deseo, aquí estoy. Y acallo mi alma, acallo mis pensamientos, acallo todo lo que es. Y entonces entro a la palabra y oro en el entendimiento con palabras, pero también hay que influir y dejarte guiar, porque a veces no hay palabras, a veces hay abismos o bloqueos o espacios donde parece que no conectamos con Dios. Entonces es un momento de: usa tus lenguas y conéctate con Dios, que lo que el diablo quiere hacer de interponerse, o lo que tu mente se quiere distraer, o lo que tu culpa, o cualquier cosa que puede haber, todos los enemigos que tenemos, el mundo, la carne, el diablo, los demonios, todo eso, tú lo puedes callar a través de las lenguas y conectarte. Y de repente, porque así pasa, te ha pasado, ¿no te ha pasado? Que a veces sientes: wow, me conecté con Dios, y a veces quieres y no puedes. Entonces a veces tienes que clamar con gemidos indecibles: no voy a dejar, no me voy a permitir que mi oración se quede callada, aunque parece que no encuentro la forma de entrar, y siento una opresión, o hay un distanciamiento, pero yo voy a usar mis lenguas, y voy a romper la barrera del silencio. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Callarte, hacerte sentir como que no pasa, como que no hay conexión con Dios, y quiere callarte, porque si lo logra, entonces ganó, porque no oraste o no te conectaste. Entonces tú tienes que ir en el espíritu y luchar a veces y cruzar eso y conectarte directamente con Dios. Corre, y de repente empiezas a fluir, Señor, y oras. ¿Ok? Pero eso es en tu intimidad, en tu oración, en la mañana, en la noche. Si lo haces 3 veces al día, si lo haces 1 vez al día, lo más recomendable es que temprano por la mañana, antes de que empieces, y al final, cuando termines. Y que todo el día tú puedes seguir orando en lenguas. Estás trabajando, estás en la computadora, estás en silencio, ¿no? Puedes estar sentado. A veces esto es muy común. Yo estoy sentado en la predicación y puedo estar orando en lenguas
en silencio, intercediendo porque la palabra que está cayendo caiga donde debe de caer, en buena tierra. Y en el momento del llamamiento, esa es una lucha espiritual. Tenemos que estar, obviamente no vamos a estar con las manos levantadas y gritando a toda voz, porque no es el momento de eso, pero podemos estar bien calladitos, sonriendo y en nuestro espíritu adentro, en nuestra mente. Eso es algo poderoso en los ministerios. Bueno, entonces la mayor donde tienes que usar tus lenguas más es en tu intimidad. Pero el don de lenguas también es importante que lo usemos cuando estamos juntos, ¿ok? Yo puedo, a veces estoy cantando una canción y una alabanza y de repente me conecto y ya lo único que dices es empiezas a cantar que rebe, que shei rebe, que stole rebe, que shei rebe rebe, bostili y si rebe, ¿ok? Entendiendo que el momento de la alabanza para todos es enfocarte tú con Dios. Si el hermanito de al lado está viendo qué hacen los demás y juzgando, pues bueno, le va a ser tropiezo. Si tú te das cuenta que es tropiezo, pues mesúrate. Pero entendemos que en un mundo ideal, todos al momento de la alabanza no tenemos que estar viendo o oyendo, sino enfocados en Dios. Obvio, también tienes que mesurarte, porque tal vez tienes una voz muy fuerte, o levantas mucho tus manos y no hay espacio y le pegas al de al lado, o cantas así durísimo, babaje, ¿no? Te alabaré, no, pues también, y hay una persona a tu lado, pues le vas a romper los tímpanos, o tal vez la otra persona es más mesurada en su manifestación humana, es una expresión válida, pero él es más mesurado en lo que le dice y solo levanta sus manos y dice te alabaré, y está alabando a Dios, y eso es válido. Cada persona tenemos que ser. A mí me gusta estar hasta atrás de la congregación, o estar muy cerca de la orilla de los pasillos, porque ahí me puedo mover, ¿no? Y también yo sé si estoy alabando al Señor o si estoy molestando al hermano, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Pero puede haber un momento donde estás en la canción y te conectas y empiezas a hablar en lenguas. Al hermano de al lado no le tiene que molestar, porque es lo mismo que si tú estás, la canción dice te alabaré, te glorifico, y tú puedes estar, Señor, yo te alabaré, Señor, yo te glorifico, Señor, edifica mi vida, Señor, yo quiero, y mientras la canción sigue y tú estás hablando otra cosa, entonces si hablas otra cosa o hablas lenguas, no le va a afectar a nadie. Mientras el volumen es un volumen, aunque sea alto, pero que no sea disruptivo, ¿no? O disturbante, o no encuentro la palabra, ¿no? Perturbante tal vez, ¿ok? Yo considero que puedes orar en lenguas ahí, ¿no? Obviamente si tú te das cuenta que es una persona nueva, que nunca la has visto en la congregación, que esto, pues también tienes que ser un poquito mesurado. Pero también no hay nada más convincente que la gente experimente la presencia de Dios, ¿ok? Y si es una iglesia grande y va una persona nueva, pues oye, ¿por qué fue eso de las lenguas? ¿O por qué oraron en lenguas? ¿O por qué hubo un momento en la alabanza o en la oración que algunos hacían algunos balbuceos? Pues le explicas, mira, aquí es gente que ha sido llena del Espíritu Santo de Dios y que tienen esta manifestación, y es una de estas. En el momento en el que tú recibas el Espíritu Santo, le entregues a tu vida a Jesucristo, recibas el Espíritu Santo, vas a entender las cosas del Espíritu y Él te va a hacer ver luz. Se le explica simplemente. Tampoco es algo que tengas que esconder o que te tengas que avergonzar. Ahora, lo que dice Pablo es, hay que hacerlo también con mesura, porque de repente yo no voy a estar enseñando cuando es un momento de edificación. Ese es el momento de la enseñanza. El momento de la alabanza no es un momento de edificación, es un momento de alabanza. El momento de la oración tampoco es un momento de edificación. Es un momento de
Es un momento de orar, de interceder, de luchar por las almas o porque los milagros vengan. Entonces, pues es un momento de orar. Y esto sí creo yo, si nosotros como iglesia cuando nos juntamos a orar, anteponemos ese versículo que dice, no, es que cuando estemos juntos no oremos en lenguas, el diablo ya nos robó, porque él es el más feliz de que la gente no ore en lenguas. Pero si nosotros entendemos, ese es el momento de orar, de interceder, aquí se va a gritar, se va a hablar en lenguas durísimo, se va a traer a existencia lo que Cristo, lo que es en el cielo, que sea en la tierra, lo que Cristo conquistó en esa cruz, es lo que se va a venir a destruir las obras del diablo, a romper las opresiones, y se hace a la fuerza, se hace con poder, se hace con compasión, con la fuerza de Dios. Entonces, ese es un grupo de intercesión y de oración poderoso, que juntos los hermanos debemos de orar, y debemos de orar en lenguas, y debemos de clamar, y hay momentos también en la oración más íntimos, y hay más momentos también de silencio, como lo hay en la adoración. Ahora, lo que dice Pablo es, cuando es un momento entonces ahora de entendimiento, pues no te subas a enseñar y empieces a demostrarle a los demás tu don de lenguas. ¿Me entiendes? No es el momento, está fuera de contexto. ¿Ok? Ahora, hay otro momento, tal vez es un momento general, donde alguien habla en lenguas y se para y da un mensaje. Dice, si eso es válido si hay alguien que interprete esas lenguas. A veces alguien se para, corre, bererere, kestelebe, kesherebe, el Señor, alguien tiene el don de interpretación de lenguas, el Señor dice esto o el Señor dice aquello. Eso es a lo que se refiere. En ese momento sí es válido, en un momento de entendimiento. ¿Ok? O vamos a decir que la misma persona, esa persona ora en lenguas y ella tiene el entendimiento. Bueno, lo más recomendable es, si tú ya sabes que, vamos a decir un ejemplo, corre, veje, se televe, y el Espíritu te dice, el Señor dice que vendrán, Él está por cumplir su palabra. Bueno, entonces ya no, ahórrate el kosher rebe que porque es un show, ¿me entiendes? Porque ya es como, les voy a mostrar que yo tengo esto y que yo tengo esto. Recibe el mensaje que tengas que recibir, una profecía, un mensaje, y dalo directo, ¿me entiendes? Para que haya una convivencia armoniosa y correcta. A eso es de lo que se refiere Pablo. Pero tampoco se censura que en público lo hagas. Tampoco es que tú tengas miedo, ay, me van a criticar, no. Tú con la liberalidad y con la fe, porque dice Pablo, tú debes de tener fe para hacer las cosas, para que tu fe no te... Si alguien tiene, comes eso y tienes la fe para comerlo, pues no te es pecado. Pero si tú lo comes y no teniendo la fe para hacerlo, entonces te es pecado. Entonces lo mismo, si tú tienes la fe de que yo sé que el Señor, esto es la manifestación que me ha dado, y sé que son de Dios, y sé que es esto, pues hazlo con fe. Si sientes cierta incomodidad, no lo hagas, porque entonces te es pecado. Pero hay poder en que juntos oremos en lenguas. Creo que es algo de lo que Dios nos lo ha llamado. Obviamente antes de hacerlo en público o con otros hermanos o en otros momentos de oración, pues también lo tienes que estar respaldado tú haciéndolo en tu intimidad. Y en los momentos de ministración, vamos a decir que yo me paro y me levanto a predicar, o vamos a decir que doy un estudio bíblico, pues en medio del estudio no es un momento de ponerme yo a orar en lenguas, no es ese momento. Tal vez al principio cuando alabamos, o al principio en poner una oración, pero no, hay momentos de hacerlo juntos cuando intercedemos, o cuando oramos fuertemente por algo en específico, o cuando reprendemos al enemigo, o aun cuando alabamos, se puede adorar con un cántico nuevo en el espíritu. Eso es a lo que se llama. Entonces, pues yo quería dejarles esto para que todos entendamos y fluyamos y entendamos la importancia de que en estos días, en estos últimos tiempos,
el mal se multiplica, pero la provisión de los bienes, Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. No menospreciemos las riquezas y la plenitud que tenemos en los dones espirituales a través del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, les conviene mayores cosas. Entonces hay mucho cuando tú te abres a la plenitud, no a una superstición, no a cosas raras o a religiones o a inventar o a exagerar. Siempre hay excesos en las manifestaciones del Espíritu. Siempre hay el que tiran, el que se cae de verdad porque el Espíritu lo tiró y al que se deja caer, ¿no? Entonces, pero busquemos esa sin endurecer nuestro corazón, ese equilibrio del Espíritu, creyéndole, pero también deseando y expectantes de que el poder que levantó a Cristo entre los muertos sea el mismo poder, que el cumplimiento de la promesa del Padre que Jesús dijo, les conviene que me vaya, sea lo que realmente estás viviendo tú y estoy viviendo yo, y estamos poderosamente moviéndonos en los dones del Espíritu, en la profecía, en las visiones, en los sueños, en las interpretaciones, en las sanidades, en orar unos por otros, en ser liberados, el que las tinieblas se rompan, se caigan, se rompan, deshagan las obras del diablo, y en orar en lenguas. Y fluye con poder, con gloria, Espíritu Santo. Yo te doy gracias por esta palabra, Padre. Yo te pido, solo tú puedes darnos el equilibrio correcto. Lo que queremos es evitar que nuestro corazón se endurezca por los excesos o por las malas experiencias que hemos tenido. Evita que nuestro corazón se endurezca y que estemos expectantes y deseosos de la manifestación genuina y auténtica, poderosa, tuya del Espíritu Santo, que sobre todo la manifestación más grande que haces es edificar nuestro hombre interior, Señor. Pero que haya sanidades, que haya oraciones, que haya libertad en el Espíritu para alabar, para orar, para traer esos milagros, esas obras del diablo que sean rotas, deshacerlas. Queremos quitar la dureza del corazón de aquellos que han dicho, no, yo a esas cosas no le entro, no, son de locos. Porque ciertamente locura parece el Evangelio, pero es salvación para aquellos, es poder para aquellos que recibimos salvación. Sabemos que hay poder en las cosas del Espíritu y las queremos desear. No queremos ser incrédulos, sino queremos operar en ellas y desearlas, Señor. Por otro lado, también danos equilibrio y entendimiento para saber cuándo y qué sí debemos de hacer, pero también danos valentía para no permitir que el diablo nos condene y nos robe lo que juntamente podemos en libertad disfrutar y en libertad de orar, traer rompimientos y traer tu reino y traer la manifestación de Dios. Queremos desear tu presencia y que poderosamente tú equilibres cada corazón, sanes cada corazón, pero te reveles y te demuestres y te manifiestes, te derrames sobre cada vida al sonido de mi voz, y que ellos puedan experimentar y saber y haya una armonía al momento de traer esos dones y de hacer uso de los recursos que tú nos das, porque son necesarios para romper las obras de tinieblas y las cosas que se enfrentamos cada día. Que usemos los recursos que tú nos das, que los valoremos, que no los menospreciemos o digamos eso es locura, sino que digamos, Señor, eso es la locura que tú me has dado, que es mi salvación y para mí es valioso, y yo te creo porque tú lo hiciste en una cruz y tú dijiste que me convenía que te fueras porque enviarías esta llenura, este poder del Espíritu. Así es que te damos muchas gracias por ese equilibrio y por esa libertad que nos das, por esa victoria que manifiestas en el precioso nombre de Jesús. Que tu reino sea establecido, que así como es en el cielo sea en esta tierra y en nuestras vidas, para orar en libertad, en tiempo, en los correctos lugares, en intimidad, pero también juntos, y poder también orar en el Espíritu y saber cuándo es un momento de entendimiento y operemos en el entendimiento. En el nombre de Jesús, gracias Jesús, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, precioso Cordero de la Gloria. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean a ti por los siglos de los siglos. Gracias Jesús.